Y usted sabe que la vida, la historia son ciclos, ¿eh? Va de un lado a otro, a veces de manera muy pendular, a veces con ciertos tiempos más prolongados, pero hay novedades. Y estamos en un ciclo sin duda que ha traído novedades y que va muy rápido y tiene que ver con la aparición de lo que algunos llaman las nuevas derechas. ¿Serán nuevas derechas? ¿No lo serán? Vamos a ver qué nos cuenta alguien que, bueno, estudia las relaciones internacionales, los procesos históricos, y que cuando hablábamos el otro día me dijo, sobre esto quisiera ahondar, y me refiero al profesor Alberto Spektorovsky. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente con ustedes, ¿eh? Todo muy bien. A ver, dije algo, pero te escucho porque parece que el mundo va hacia la derecha, ¿eh? Podemos hacer el listado: Trump, Milei, Meloni, Orbán, Ujú. Alemania, que no sabemos, y el listado me parece que es más largo y parecería que es una tendencia, pero a ver qué es lo que nos dices y cómo lo estás leyendo y qué significa eso en términos de este momento histórico. Mira, es una tendencia que no es nueva, ahora es furor, ahora ya quisiera decir, ahora es histeria, pero es una tendencia que ya se había marcado hace tiempo, ¿eh? Había conceptos que daban vuelta por ahí, que generalmente algunos sociólogos, gente de ciencias políticas, los había detectado, pero no en el mundo occidental. Los había detectado afuera, en América Latina, este gran sociólogo argentino, Guillermo Donner, argentino-americano, que ya había hablado ya por principios de los 2000, antes inclusive de lo que se llamaba la democracia delegativa o delegada, y lo que quería decir era fenómenos como que son democráticos pero no son, o sea, son democráticos pero no son tan liberales. A ver, ¿cómo Este, es eso? eh, ¿Son él democráticos? había estudiado, él había estudiado el fenómeno tanto de Carlos Menem como el fenómeno de Fujimori. Y entonces decía, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? No es una democracia pura, es una democracia con imperfecciones. Pero que, bueno, lo interesante de lo que dijo era de que no es algo como que se va a corregir. Tuvo la inteligencia en esos momentos de avecinar y decir como que esto es un fenómeno que está acá para quedarse, es decir, es democrático, pero la división de poderes no necesariamente funciona, la policía no es tan policía, siguen habiendo elecciones, siguen habiendo, digamos, prensa libre, más o menos, a veces sí, a veces no, es como diciendo, acá hay algunas cosas imperfección, no tan perfectas, pero sigue siendo democrático. Ahora, este es un modelo que no va a perfeccionar la democracia, se queda acá, ¿no? Entonces, como después, posteriormente, interesantemente, otros colegas empezaron a hablar de una forma de autoritarismo que no es necesariamente el autoritarismo de los gobiernos militares, que con presos políticos, asesinatos, en fin, etcétera. Llamaban a eso autoritarismo competitivos. Es como diciendo, no, acá no, ni siquiera hay una fasada democracia. Son autoritarismo, pero no es ni el autoritarismo de Franco, no es el autoritarismo de los generales de Argentina, ni de los de Brasil, y menos Pinochet. Son suerte así, a ver cómo podemos llamar al a Jordania, o podemos llamar también, en esos momentos se podía hablar de Mubarak en Egipto, hoy en día el Sisi también en Egipto, son autoritarismos, pero no hay digamos, una masiva ataque a los derechos humanos en forma total. Y después, perdóname, ya te termino con esta introduccióncita, y después empezó el asunto de la democracia no liberal, que el que escribió fundamentalmente sobre eso fue Farid Zaharia, que es uno de los directores de Newsweek, pero lo reescribió con respecto al Islam, como movimientos de los hermanos musulmanes, como diciendo, no los tomen como democráticos, por supuesto que no, pero son
son tendentes a la democracia, son casi democráticos. Ergo, se puede hablar con ellos. Bueno, hoy en día todo ese proceso que era como quien se dice el tercer mundo está en el primer mundo. Y en el primer mundo a eso se le llama fascismo. O esa es la discusión. ¿Es fascismo? No es fascismo. No, 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 no es fascismo, es populismo. No, 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 es la derecha radical que está en este momento floreciendo. ¿Cómo lo denominamos? Cuando vino el fenómeno de Trump, ahí se cayó la estantería. No, no, ya tenemos acá el fascismo en la cara. Y bueno, en eso están discutiendo con histeria, con histerismo. Mm. Exactamente. Me quedé pensando mucho en lo que has dicho, ¿no? Democracia imperfecta y totalitarismos. Porque, claro, hoy se habla de esto, de esta tendencia a la derecha, pero también se puede encontrar lo mismo a la izquierda, ¿no? Es como que además tampoco es un fenómeno tan nuevo. Cuando uno mira la historia de los movimientos totalitarios de ambos lados se parece mucho, tanto izquierda como derecha. Podría decir, mira, voy a ser hasta muy gráfico y terrible, el nazismo y el stalinismo. Digo, ambos eran movimientos totalitarios, no importa cómo se pintaban la cara, ¿no? Exacto, sí, bueno, pero la época del totalitarismo no quiero decir que terminó, hoy no hay. Y no creo, a todos los que están hablando en estos momentos de un nuevo fascismo o de una nueva derecha, nadie habla de totalitarismo, no se cree que se pueda volver a ese totalitarismo de la Unión Soviética o de la Alemania nazi. Es por eso que confunde. Está todo el mundo hablando de lo que se llama democratic backsliding, lo que quiere decir el descenso democrático. La democracia ya no provee, ya no es la democracia liberal que pensamos que iba a ser en el momento que cayó la Unión Soviética. Estamos todos en euforia. De este momento para adelante ya ni siquiera hay lo que discutir. Eso es lo que decía el tema, lo que se decía en el sentido de que bueno, ya no hay con quién competir ideológicamente. La democracia liberal ya no tiene, es el fin de la historia, ¿no? Parecería, Alberto, que eso de el equilibrio se ha perdido hace rato y que lo que se ve es eso, ¿no? Como los Polarización. extremos, claro, la polarización. Ahí en casa también lo ves, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es una polarización total. Es interesante eso porque eso es el populismo, eso es la teoría, digamos, inclusive de un fascista como Carl Schmitt, que hablaba de a ver, ¿qué es la política? Muy inteligente, brillante el tipo, en definitiva. La política es enemigo y amigo. Es decir, la política no puede ser, o sea, si querés hacer política y no tenés un enemigo, no haces política. Ahora, obviamente que Carl Schmitt era fascista, y por supuesto que apoyó al nazismo, pero la teoría de él quedó. ¿Y qué pasó? Que hoy en día hay inclusive gente de izquierda como Chantal Mouffe, por ejemplo, que utiliza la teoría de Carl Schmitt para decir qué es la verdadera democracia. Es como diciendo, la verdadera democracia no es de consensos, eso no hay lo que discutir. La verdadera democracia es cuando hay enemigos, ¿sí? Nos insultamos, nos rechazamos, nos golpeamos, no sé lo qué, pero eso crea la discusión que alimenta el espíritu democrático, según ella, ¿no? Obviamente que fue sumamente criticada, como diciendo, no, no, parece, eso a la larga termina en la victoria de un lado o del otro. Generalmente el lado que va a ser victorioso va a ser el lado de la derecha más radical, de la derecha más fascista. Bueno, ahí está la discusión. Debajo de la teoría que es más que importante e interesante a las consecuencias. ¿Qué diagnóstico se puede hacer de lo que esto propone y de las experiencias en el pasado, si es que las hay? Bueno, mirá, si hay algo que me queda claro es de que hay ciertos puntos que la democracia liberal no pudo calibrar, no puede, digamos, tratar con ellos. Uno de ellos es la multiculturalidad de la sociedad, el asunto de la inmigración en Europa, que es
Uno podría decir, bueno, no pasa nada, se puede arreglar eso. Sí, claro que se puede arreglar, pero no lo pueden arreglar. Eso prácticamente no lo pueden arreglar, especialmente cuando la inmigración viene de lugares que culturalmente son desafiantes. Yo no digo más que eso, desafiantes. El Islam es desafiante, punto, nada más. Pero eso no lo pueden arreglar. La cuestión económica se puede arreglar de alguna forma u otra, eso no es el problema. Pero la polarización en estos momentos a raíz de la inmigración y a raíz también de las nuevas tendencias de género, de perspectiva diferente del ser humano, hoy soy hombre, mañana soy mujer, qué sé yo, todas esas cuestiones han creado un mar de fondo que ha producido de alguna forma u otra la reacción conservadora. Lo que tenemos hoy en día es una revolución conservadora. Y en esa revolución conservadora se alinean todos estos movimientos populistas desde Alemania, Austria, hasta Inglaterra, Francia, por supuesto. Y acá entra un punto que también es interesante, que lo estoy tratando de desarrollar, que es el que esto se puede transformar en fascismo. Pero la realidad es que para que se transforme en fascismo, tiene que haber un enemigo mucho más fuerte que el enemigo que tenemos ahora. O sea, lo que paradójicamente se da, que el enemigo, los defensores de la democracia liberal, los defensores de la agenda progresiva, son, a ver cómo lo puedo poner, son woke, ¿sí? Es lo que se llama woke. No son, no son los comunistas de ayer. Los comunistas de ayer, los comunistas que se enfrentaron al fascismo y al nazismo, eran enemigos duros. Estaba la Unión Soviética que producía miedo, y estos golpeaban en serio, estos eran enemigos en serio que obligaban a los fascistas, y no solamente a los fascistas, sino a los fascistas y a la burguesía a utilizar al fascismo para derrotarlos. Entonces se necesitaba un Estado violento, totalitario, contra los comunistas. Ahora ese enemigo comunista hoy no existe. Lo que existe son woke, gente que sale a manifestar ahí, bueno, después tiene que parar la manifestación porque se tiene que ir a tomar el cafecito, ir a pasear, en fin. Ni siquiera es, y vos te acordás bien, déjame terminarlo con esto, Mejor, los mejor, jóvenes, perdón, mejor, digo, ya sí, tenemos sí, sí, bastante. sí, exactamente, porque si tú te acordás en tus épocas o en las mías o lo que sea, los jóvenes que luchaban en Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera, iban a la guerrilla, iban a, o sea, no todos, obvio, pero, pero ese era el asunto. Ahora yo quiero ver a alguno de estos que manifiestan en Nueva York irse a asociar con Hamas en la Franca Reaza. Podrán sacar papelitos y gritar Palestine, Palestine, pero ir ahí no hay, no van a hacerlo. Es decir, prácticamente Trump en Estados Unidos y los movimientos de derecha que están en estos momentos posicionándose en Europa, tienen poca, poca contra, si lo queremos llamar así. Hay contra, por supuesto, pero no es una contra que los obliga a ellos a ser demasiado violentos, gracias a Dios. Señores, la dialéctica de la historia y esperemos que en algún momento, sin que tenga que haber una antítesis, como diría Hegel, se llegue a una síntesis de equilibrio donde hay un mundo, como muy bien ha dicho Alberto, que, bueno, repite estas cosas de distintos momentos y esperemos que sobre todo no sea con violencia, aunque aparece la violencia verbal y de otro tipo en estas democracias imperfectas, ni hablar de aquellos lugares en el mundo donde la democracia es simplemente casi una formalidad o algo así, China, el mundo árabe y tantos otros lugares. Alberto, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar un tema que es mucho más profundo, más interesante y para seguir monitoreando cómo es estos movimientos de alguna manera humanos que tienen que ver con cómo se traducen ideológicamente y políticamente. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, y a todos los oyentes. Buenas noticias de ahí donde también esas polarizaciones están tan presentes. ¿Cómo no? Esperemos que se acomode todo. Plante un árbol hoy en tu Bishvat, Shabbat Shalom para mañana. Shabbat Shalom.
El profesor Alberto Spektorovsky, un tema apasionante, pero como le decía, la dialéctica humana y sus tendencias ideológicas de cada tiempo.